Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a dar consejos y es que las imágenes son impactantes. ICE está tocando la puerta de tu casa. ¿Qué debes hacer? Un abogado de inmigración contesta a estas interrogantes. Pero primero vamos a ver este reportaje. En medio del creciente caos que ha tomado las calles de Los Ángeles durante los últimos días, miles de personas se han volcado a protestar por lo que describen como una ofensiva desproporcionada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Las redadas, allanamientos en viviendas y detenciones inesperadas en centros de trabajo han despertado el temor colectivo, mientras familias enteras se ven sacudidas por la incertidumbre. Pero en este escenario tenso, es más importante que nunca conocer los derechos que protegen a cada persona ante una intervención de ICE, ya sea en su hogar, en su lugar de trabajo o en la vía pública. Las imágenes difundidas en redes sociales son impactantes. Agentes con chaquetas marcadas con las siglas ICE tocando puertas al amanecer, irrumpiendo en locales comerciales y deteniendo a personas al azar. Lo que muchos no saben es que existen protocolos legales que limitan la actuación de estos oficiales, y que una persona bien informada puede defenderse sin recurrir al enfrentamiento físico y sin violar la ley. Si ICE llega a su casa, lo primero que debe hacer es mantener la puerta cerrada. Bajo ninguna circunstancia está obligado a abrirla, salvo que los agentes presenten una orden judicial válida, firmada por un juez, con su nombre y dirección correctos. Es válido y legal solicitar que dicha orden sea deslizada por debajo de la puerta para su verificación. Si el documento lleva solo la firma de un agente de inmigración, no tiene fuerza legal. Cerrar puertas y ventanas, evitar el contacto verbal directo, y no ofrecer información personal, es fundamental para evitar situaciones que puedan ser utilizadas en su contra. Si los agentes entran sin permiso, tiene el derecho de decir de forma clara y directa, no doy mi consentimiento para este registro. Esta declaración debe realizarse sin violencia ni confrontación. También es completamente legal grabar con video o audio lo que ocurre durante la intervención, así como solicitar los nombres o números de identificación de los agentes involucrados. Una vez concluido el incidente, se recomienda contactar a un abogado de inmigración lo antes posible. En caso de estar en su vehículo o en transporte público, usted sigue teniendo derechos. ICE no puede revisar sus pertenencias sin una orden ni detenerlos sin causa probable. Puede y debe decir, no doy mi consentimiento para esta búsqueda. Preguntar, ¿estoy libre de irme?, es una estrategia válida. Si la respuesta es sí, puede retirarse tranquilamente. Nunca firme documentos, especialmente aquellos relacionados con salidas voluntarias, sin la asesoría de un abogado. Muchos se preguntan, ¿debo hablar con los agentes? La respuesta es simple, no. Usted tiene derecho a permanecer en silencio en todo momento. Si le preguntan por su estatus migratorio o lugar de nacimiento, puede declarar, ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Esta afirmación lo protege legalmente y evita que brinde información que podría usarse en su contra. Si lamentablemente es detenido, recuerde que tiene derecho a una llamada telefónica y a solicitar hablar con un abogado. Siempre es recomendable portar una copia del formulario G28 si ya cuenta con representación legal. Este documento oficial indica que usted tiene un abogado autorizado para representarlo ante las autoridades migratorias. Además, muchas personas detenidas por ICE califican para una fianza, lo que puede permitir su liberación mientras esperan su audiencia ante un juez. Los operativos de ICE suelen estar motivados por información específica sobre una persona con una orden de arresto vigente. En estos casos, los agentes no están autorizados a detener a personas que no figuran en esa orden. Si usted no es la persona buscada, no debe ser arrestado. Por ello, es crucial que en centros de trabajo y comunidades existan planes de contingencia y se eduque a todos los empleados o residentes sobre sus derechos básicos. El panorama migratorio en Estados Unidos se encuentra en una etapa crítica. La presión política, las manifestaciones públicas y la incertidumbre sobre los derechos civiles están afectando la vida cotidiana de millones. Pero la clave para enfrentar estos momentos es la información. Conocer y ejercer sus derechos no solo es legal, sino también una herramienta de protección ante un sistema que muchas veces actúa de forma desproporcionada. En estos últimos días hemos visto escenas muy alarmantes, agentes de ICE llegando a residencias, a las casas sin previo aviso, algunos incluso forzando la entrada. Esto ha creado una ola de miedo y confusión en muchas comunidades. Mi primera pregunta, y está dirigida al abogado que tenemos en este panel, es ¿qué debe hacer una persona si está en su casa con su familia y escucha que tocan la puerta y sospechan que es ICE? Gracias, Henry. Esta es una situación sumamente delicada, y la clave en estos casos es mantener la calma y conocer tus derechos. Si alguien escucha que tocan a su puerta y sospecha que es ICE, lo primero que debe hacer es no abrir la puerta. En Estados Unidos, incluso si eres indocumentado, tienes protección bajo la Cuarta Enmienda, que prohíbe entradas sin orden judicial válida. La persona debe mirar por una ventana o revisar las cámaras si las tiene.
Si ve personas con chaquetas que dicen ICE o Homeland Security, debe pedirles que muestren una orden judicial válida, firmada por un juez. Es muy importante verificar 3 cosas. 1. Que el documento tenga su nombre completo. 2. Que tenga la dirección exacta de la vivienda. 3. Que esté firmado por un juez, no por un agente de ICE. Si no se cumple alguno de esos puntos, no están autorizados a entrar. Se puede decir a través de la puerta: no doy mi consentimiento para esta entrada. Por favor, deslice la orden bajo la puerta para revisarla. Esto es completamente legal y legítimo. Ahora, hemos visto en las redes sociales videos donde los agentes no esperan, simplemente tumban la puerta e ingresan. ¿Qué puede hacer una persona en ese momento? ¿Tiene algún tipo de defensa legal si los agentes de ICE entran sin su consentimiento? Excelente pregunta, Henry. Aquí es donde entra el concepto de documentar la violación. Si ICE entra sin una orden válida y sin consentimiento, están violando derechos constitucionales, y eso puede usarse como defensa en procedimientos de deportación. En ese momento, la persona debe no resistirse físicamente, no confrontar verbalmente a los agentes, documentar lo que está ocurriendo. Si puede grabar con su celular, hacerlo. Si alguien más está en casa, pedirle que grabe. Si no es posible grabar, anotar los nombres, placas o características de los agentes. Decir claramente en voz alta: no doy mi consentimiento para que registren mi casa. No consiento esta entrada. Eso deja una constancia verbal y puede ser muy útil para el abogado que tomará el caso. Y si hay niños presentes o personas mayores, ¿cómo afecta eso en el procedimiento? ¿Pueden los agentes de ICE actuar igual aunque haya menores de edad en la casa? La presencia de menores o adultos mayores no detiene legalmente una acción de ICE, pero sí aumenta la sensibilidad legal del caso. ICE tiene políticas internas conocidas como Sensitive Locations que desalientan operaciones en presencia de niños, enfermos o personas vulnerables, pero no son leyes, son directrices. Dicho esto, si ICE entra en una casa donde hay menores, eso puede tener repercusiones legales más fuertes. Un abogado puede argumentar violaciones de procedimiento, traumatización de menores y uso excesivo de fuerza. Por eso, es vital que si hay niños en casa, se mantengan alejados de la puerta, y si se da una entrada forzosa, los adultos protejan primero a los niños emocionalmente y luego documenten el hecho. Otra pregunta. Muchos piensan que si no tienen papeles, entonces no tienen derechos. ¿Qué puede decirles a estas personas que viven con miedo y creen que no vale la pena resistirse legalmente? Eso es uno de los mitos más dañinos que existen. Tener derechos no depende de tu estatus migratorio. La Constitución de Estados Unidos protege a todas las personas dentro del territorio, sin importar si tienen papeles o no. Tú tienes derecho a la privacidad en tu hogar, a no autoincriminarte, a permanecer en silencio, a tener un abogado y, en muchos casos, a solicitar una fianza o un proceso de cancelación de deportación. Respetar la ley no significa someterse sin defensa. Significa usar la ley a tu favor. Documenta, mantén la calma y busca asistencia legal. ¿Qué derechos tiene una persona si es abordada por ICE mientras camina por la calle o está en un lugar público como una estación de autobuses? Miramos en las preguntas anteriores que los de ICE llegan a la casa, pero ¿qué sucede en calles y en lugares públicos? Muy buena pregunta. En espacios públicos, como calles, estaciones, paradas de autobuses o parques, los agentes de ICE pueden acercarse y hablarte, pero eso no significa que tengas que responderles. Una persona tiene el derecho absoluto a guardar silencio. Puede decir: ejerzo mi derecho a permanecer en silencio. Oh, no deseo responder preguntas. Si el agente de ICE le pregunta por su estatus migratorio, usted puede negarse a responder sin temor legal. Esa negativa no constituye un delito. Además, si los agentes quieren registrar sus pertenencias, usted puede decir claramente: no doy mi consentimiento para esta revisión. Este derecho a no ser registrado sin consentimiento también aplica en espacios públicos. A menos que tengan una causa probable específica, no pueden revisar su mochila, bolso ni ropa. Pero si alguien está caminando tranquilo por la calle y de pronto le preguntan: ¿dónde naciste? ¿Eres ciudadano? Mucha gente entra en pánico y contesta por reflejo. ¿Qué debe hacer alguien si ya empezó a hablar, pero se da cuenta de que está en peligro? Es comprensible, Henry. Muchas personas responden automáticamente por miedo o sorpresa. Pero es importante saber que en cualquier momento se puede ejercer el derecho al silencio, incluso si ya empezó a hablar. Puede decir: prefiero no seguir hablando sin un abogado presente. O incluso más directo: quiero permanecer en silencio. No es necesario justificarse. No se necesita decir porque tengo miedo o porque no sé inglés. Basta con invocar el derecho y quedarse en silencio.
También es válido grabar la interacción con su teléfono celular, siempre y cuando no interfiera con la labor de la gente ni esté invadiendo la privacidad de otros. Vamos con lo que sucede en los trabajos. ¿Qué pasa si ICE llega a una empresa o negocio buscando a alguien en particular? Pueden detener a todos los que están ahí sin distinción. No, y eso es algo que la mayoría desconoce. Cuando ICE llega a un lugar de trabajo, lo hace generalmente con una orden de arresto individual o una orden de inspección. Si la orden tiene el nombre de una persona específica, solo pueden detener legalmente a esa persona. No pueden simplemente detener a todo el personal por si acaso. Por eso es crucial que tanto empleadores como empleados tengan un protocolo de emergencia. Por ejemplo, designar una persona que sea la que interactúe con ICE. Saber a quién llamar, abogado, consulado, familia. Evitar firmar cualquier documento en ese momento. Y lo más importante, no proporcionar nombres de otros empleados ni información innecesaria. Pero, ¿qué puede hacer un trabajador que no es la persona buscada, pero se siente presionado por los agentes en el trabajo? Puede simplemente irse. Sí, y aquí es clave hacer una pregunta que cambia todo. ¿Estoy libre de irme? Si el agente dice sí, la persona puede retirarse con calma, sin correr, sin confrontar. Si el agente dice no, entonces la persona debe permanecer callada y repetir: no quiero responder sin un abogado presente. No doy mi consentimiento para ningún registro. Esto establece un marco legal defensivo. Además, si no hay orden contra esa persona y no hay motivo legal para su detención, el abogado puede luego argumentar una detención ilegal. Una duda frecuente es si los agentes de ICE se hacen pasar por policías. A veces las personas no saben si es policía local o un agente federal. ¿Cómo identificarlos y qué cambia eso legalmente? ¿En qué cambia eso legalmente? Esa confusión es común, porque muchos agentes de ICE visten con uniformes genéricos, como chalecos negros que dicen policía sin especificar el departamento. Pero usted puede pedirles que se identifiquen. Es un derecho legal. Pida ver su credencial oficial. ICE tiene credenciales del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Si se rehúsan a mostrarla, usted no está obligado a hablar. Y muy importante, si es policía estatal o local, el enfoque cambia. En general, los policías locales no tienen autoridad directa sobre inmigración, a menos que estén trabajando en conjunto con ICE bajo un convenio especial llamado 287. G. Esta información es muy valiosa. Puede cerrar esta segunda parte con una recomendación. Podemos cerrar esta entrevista con una recomendación puntual para quienes trabajan en sectores de alto riesgo como la construcción, la agricultura o el servicio doméstico, aquellos que trabajan en empresas. ¿Qué recomendación les daría? Con mucho gusto, Henry. A todos los trabajadores en sectores vulnerables les recomiendo: 1. Memorizar un número de abogado confiable o tenerlo anotado y escondido en su billetera. 2. No llevar documentos falsos. Eso complica aún más el caso. 3. Hablar con el empleador sobre qué hacer si ICE aparece. 4. Practicar en casa o con amigos, como decir con calma: no doy mi consentimiento. Permanezco en silencio. Y lo más importante, no firmar nada, especialmente documentos de salida voluntaria, sin que un abogado lo revise. Muy buena pregunta. En espacios públicos, como calles, estaciones, paradas de autobuses o parques, los agentes de ICE pueden acercarse y hablarte. Esto es muy importante y gracias por profundizar en este tema, porque hay muchas personas que no saben qué hacer y piensan que por no tener papeles están suspendidos todos sus derechos. Esto es muy importante que lo anotes y lo compartas porque hay personas que ignoran muchas cosas. No sé cuánto han visto las noticias, pero las manifestaciones de Los Ángeles, el caos que hay ahí, las redadas de ICE, ya llevan más de 6 días, todo esto está sucediendo según las nuevas directrices de la nueva administración de Trump, y lo que Trump quiere es cumplir con lo que prometió en las campañas, y es que las deportaciones masivas se están dando. Hay redadas por todos lados y lo más importante es estar informado acerca de este tema. Así que si te gustó este video, comparte, dale me gusta y suscríbete, y estaremos llevándote esta información muy valiosa. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios te bendiga.